Ir a ver clase de compañeros, no saben. No sabemos, solo debemos esperar, pienso yo. Buenas tardes, compañeros. El licenciado me acaba de informar que en unos 5 minutos va a iniciar la clase. Muy bien, vamos a esperar. Gracias.
Compañeros, buenas tardes. Por ahí hay micrófonos abiertos, creo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bien, compañeros, vamos a empezar. Siempre vamos a tomar una asistencia parcial, como lo hemos hecho en otros momentos, compañeros. Vamos a ver. Gabriel Alejandro Martínez, ¿está presente? Sí, Lick, buenas tardes, mucho gusto. Aquí estoy. Gracias, mi amable. Vamos con Andrea Bransoy. Aquí estoy, licenciado. Buena tarde. Muy bien, buenas tardes. Vamos a ver, estamos bien. Juan Carlos Shuya Gómez. Juan Carlos está Shuya. No está presente. Juan Carlos Shuya Gómez. Yesenia Carolina Sánchez González. Presente, Lick. Muy bien. Ricardo Antonio Boror de León. Muy bien, Ricardo, está muy bien. Carlos Javier Castillo. Presente, licenciado. Muy bien. Astrid Patricia Barrientos. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes, Astrid. Vamos a ver aquí. Luis Carlos Ramírez. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Muy bien, estamos bien. Claudia Roxana Ishkoy. Presente, licenciado. Muy bien. Isabel Abigail Álvarez. Muy bien, Isabel. Karen Elisa Rodríguez. Karen Presente, Elisa. licenciado. Muy bien. Leslie Lorena Lobos. Leslie Lorena Lobos no está. Jacqueline Marisol Chacón. Jacqueline Marisol Chacón no está. Amy Abigail Figueroa. Presente, licenciado. Bien. Rainer Alexander Rodríguez. Presente, Lick. Muy bien. Carmen Lucía González. Presente, Lick. Muy bien. Kimber Yeo. ¿Cómo, Lick? Dijimos Kimber Yeo. ¿No está Kimber? Es que Kimber Yeo. grabando. Se está entrecortando su audio, licenciado. Así, vamos a ver.
Paul Seón. Hilda Abigail Batz Gordillo. Presente, licenciado. Muy bien. Ángel Alejandro Sánchez Ríos. Presente, licenciado. Muy bien. Sharon Paulina Quiñones. Presente, licenciado. Entonces, Sharon Paulina Quiñones está bien. Denis André Bozarreyes. Denis André Bozarreyes. No está Denis André Bozarreyes. Sofía Beatriz Enríquez. Presente, licenciado. Muy bien. Karen Marieli Castillo Monroy. Presente, licenciado. Muy bien. Diana Valesca Ochoa. Presente, licenciado. Ruth Noemí López. Presente, licenciado. Muy bien, Ruth, está muy bien. Janet Osorio López. Janet Osorio López. Presente, licenciado. Muy bien. Alan Vidal Sarabia. Alan Vidal Sarabia. Keila Ailín Fuentes. Presente, licenciado. Muy bien. Luisa Fernanda Quiroa. Presente, licenciado. Mira vos, he perdido la red.
¿Me escuchan, compañeros? Silic. Muy bien, gracias. Sí hay problemas aquí, no obstante que tenemos los dos servicios de las empresas, de las dos empresas, pero es un problema esto. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Sí me escuchan adecuadamente en este momento? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Va, gracias, muy amables. Bueno, vamos a continuar entonces para terminar lo de la... Gracias, Pedro. Entonces, vamos con Luisa Fernanda Quiroa. ¿Está presente Luisa Fernanda? Luisa Fernanda Quiroa de León. Ahí está, presente. Muy bien. Josué Ricardo Burrión. Presente, licenciado. Muy bien. Ana Cristina Salazar. Presente, licenciado. Muy bien. Jorge Antonio Valladares. Jorge Antonio Valladares. No está. Marta Luz Rodríguez. Presente, licenciado. Muy bien. Nicole Lorenti Martínez. Presente, licenciado. Licenciado, buenas tardes. Sí, dígame. Solo que se me cortó un poquito la llamada, pero si estoy presente, licenciado, disculpe. Dígame su carnet. 2020-02-460. Ah, sí, Jorge Antonio Valladares, ¿verdad? Sí, licenciado, sí es, disculpe. Muy bien, no tenga pena. Vamos con Nicole Lorenti Martínez. Presente, licenciado. Bien. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes, dígame. Disculpe, fíjese que yo estaba en la reunión, pero tengo problemas de conexión y creo que pasó lista y no estaba presente. ¿Cuál es su carnet? Es 2019-04736. Así es, Kimber Yeol, ¿verdad? Seón. Sí, correcto, licenciado. Aquí estoy presente. Muy bien, ahí lo vamos a marcar, no tenga pena. Gracias. Estamos bien, a la orden. Vamos con María Fernanda Valdés. María Fernanda Valdés. Sergio Estuardo Álvarez. Presente, licenciado. Muy bien. Marcos Rodríguez Callejas. Presente, licenciado. Muy bien. Ya vi también aquí a Fernanda que escribió, entonces vamos a ponerle asistencia. Alexia Michelle Estrada. Alexia Michelle Estrada. Ahí está. Presente, Ah, muy bien. Jorge Elías Bravo. Presente, licenciado. Muy bien. Dana Patricia Rodríguez. Domínguez o Rodríguez. Domínguez, perdón, sí, está bien, Domínguez. Sí. Presente. Muy bien. Marco Sebastián Pichillá. Presente, licenciado. Muy bien. Amiel Gilberto Gómez. Amiel Gilberto Gómez Martínez. Presente, licenciado. Bien.
Bueno, ahí vamos a dejar por hoy la asistencia, compañeros. Ya se recuerdan que siempre es una asistencia parcial, ¿verdad? Solo un grupo, no a todos, porque son muchos. Vamos a ver, Jacqueline está escribiendo. Vamos a ver. (2019-01-219). Jacqueline Chacón. Sí, está bien, Jacqueline. Ahí vamos a corregir aquí. Y luego está 2020, 11-144. Sí, no, Wellington no lo habíamos llamado. Ya revisé la lista. Bien, vamos a continuar, compañeros. Solo indíquenme cuál fue el último punto que vimos. Estábamos viendo los principios informativos del derecho procesal del trabajo guatemalteco. En ese tema estamos y habíamos visto la oralidad, la oficiosidad. También vimos la inmediación, la publicidad, la concentración. Creo que en ese fue el último que vimos, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciado. Sí, La licenciado. Muy bien. Habíamos dicho que consiguieran también una sentencia de CC, ¿verdad, compañeros? Que relacionada con los principios del derecho procesal del trabajo. Entonces, vamos a pedir al azar que alguien que nos haga un comentario sobre eso, porque la idea era que lo leyeran, ¿verdad? Vamos a ver. Diego Alejandro López está presente para que nos pueda decir qué pudo leer de la sentencia que les pedimos el último día. Vamos a ver, otro compañero, Flora Clementina, ¿leyó la sentencia? Alguien que voluntariamente quiera participar, compañeros, y que nos diga algún comentario sobre la sentencia de CC que habíamos pedido en la última clase. Vamos a ver, Luis Muñoz Arévalo, vamos a ver qué nos cuenta. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Lo que me percaté era que se trataba de una empresa que quería anular el procedimiento de uno de sus empleados, que fue el autor que inició el procedimiento, pero como que luego después ya no siguió. Entonces la empresa decía que el juez tomó autoridades que no necesitaba para seguir avanzando el proceso. Entonces la CC no falló a favor de ellos, sino que en el tercer considerando, que creo que ahí están todos los principios procesales del derecho laboral, hablaba del impulso procesal y de cómo el juez puede ir avanzando la investigación en el ámbito laboral, entonces para llegar a un beneficio para el trabajador. Ese es mi aporte, Lick, y gracias por la oportunidad de dejarme hablar. Muy bien, gracias, Luis. Sí, efectivamente, ahí aparecen unos principios básicos que deben observarse dentro del ámbito procesal laboral.
¿verdad? Eso hace especial esa sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Siempre hay que ir leyendo, compañeros. Cuando les vayamos pidiendo esto, lean, vayan leyendo, vayan estudiando, vayan haciendo sus materiales, porque todo lo que veamos en la clase es materia de estudio, ¿verdad? Incluso esas sentencias. Entonces vayan ordenándose ahí con sus cosas, compañeros, para ir teniendo esos conocimientos y traten en la medida de lo posible de que cada quien baje la sentencia, ¿verdad? Porque sería fácil que alguien la baje, la comparta o uno mismo se lo podría compartir, pero no es esa la idea. La idea es que cada quien pueda aprender a usar esa herramienta, compañeros. Ese es el objeto también, que cada quien accese al portal electrónico de la Corte de Constitucionalidad, porque tiene que ir teniendo también ese conocimiento de cómo accesar y bajar sentencias, toda vez que esto es de aplicación en todos los derechos, compañeros, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad va creando jurisprudencia constitucional a partir de 3 sentencias contestes, es decir, 3 sentencias en un mismo sentido, que de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, ese artículo indica que pues 3 fallos contestes de la Corte donde interprete normas constitucionales o normas legales, pues van sentando doctrina legal o jurisprudencia, ¿verdad? Siempre tenemos que tener claro, compañeros, que en realidad tenemos 2 tipos de jurisprudencia. No nos vayamos a equivocar en eso, compañeros. Tenemos que ir deslindando los conceptos. Hay una jurisprudencia constitucional que es la que emana de la Corte de Constitucionalidad, y hay una también jurisprudencia legal que es la que emana de Corte Suprema de Justicia en materia de casación. Entonces, repito, compañeros, que eso que nunca se les olvide, son conceptos muy generales, muy básicos. Hablamos entonces que hay una jurisprudencia constitucional o doctrina legal, le llaman artículo 43 de la Ley de Amparo, que la establece la Corte de Constitucionalidad, y está una doctrina, una jurisprudencia legal que esa la establece Corte Suprema de Justicia en las sentencias de casación, ¿verdad, compañeros? Más adelante ustedes van a ver también la casación en el procesal civil. Creo que no lo han visto, pero igual ahí aparece la jurisprudencia que va creando, en este caso es la Corte Suprema de Justicia. Bien, entonces vamos a continuar, compañeros, con los principios que nos ocupan en estas clases. Y pues este último principio, compañeros, el principio de concentración procesal, ha sido un principio muy importante dentro del derecho procesal laboral guatemalteco. Este principio implica que en una sola audiencia pueda reunirse pues una gran cantidad de actos procesales. Y en la última clase pues mencionamos que, por ejemplo, en una primera audiencia pues puede darse la ratificación, la ampliación o modificación de la demanda, puede, por parte del actor, por parte del demandado, puede interponer excepciones dilatorias, puede contestar la demanda en sentido negativo, en sentido afirmativo, interponer excepciones perentorias, se pueden plantear recursos incluso, y una serie de etapas, ¿verdad? Hay una etapa conciliatoria, hay una etapa de recepción de medios de prueba, es decir, hay muchísimos actos procesales que se reúnen en una sola audiencia, ¿verdad? Eso es el principio de concentración procesal. Incluso en el otro juicio, en el proceso contencioso administrativo laboral, en ese proceso, pues es este principio el que se observa, porque incluso en ese otro juicio se dice que se ventila todo en una sola audiencia, imagínense. En el juicio ordinario todavía tenemos hasta la posibilidad hasta 3 audiencias, eso lo vamos a ver más adelante. Pero en el juicio en este proceso contencioso de carácter laboral, pues dice claramente la ley que
única audiencia, dice, ese es el concepto que utiliza, única audiencia, es decir, eso no da margen, por ejemplo, a que se realicen una serie de audiencias, ¿verdad? Sino que es una audiencia donde se tiene que realizar todos los actos procesales, tanto de la parte actora como de la parte demandada. Entonces, vamos a pasar al siguiente principio, compañeros, para los que van tomando nota, pues estamos hablando del principio poco formalista o de sencillez. Así se llama ese principio, compañeros. Poco formalista o de sencillez. Entonces, este principio, compañeros, significa que las actuaciones procesales están desprovistas de formalismos, sin que ello pues conlleve a que exista una falta de técnica. Hay que recordar que los que están participando son conocedores del derecho normalmente, ¿verdad? Es decir, está participando el juez, que es abogado, está participando el abogado, cada una de las partes. Dije normalmente, compañeros, porque no siempre van a actuar abogados asesorando a las partes procesales, ¿verdad? Hay que recordar que ya lo comentamos, creo, en una clase anterior, de que uno de las normas importantes del juicio ordinario laboral es de que no se necesita de asesoría legal. Es decir, que el trabajador, por ejemplo, que plantea una demanda, no necesariamente va a acudir con un abogado, ¿verdad? Puede acudir sin la asesoría profesional, ¿verdad? Él puede redactar su demanda, firmarla, presentarla, no hay necesidad de timbres forenses porque no hay un abogado que esté actuando, asesorando a ese trabajador. Entonces, sin embargo, en la práctica, compañeros, normalmente vemos que tanto el patrono como el trabajador, pues se hacen acompañar del abogado que los asesora. Entonces, la técnica no se debe perder. Lo que implica este principio es que las actuaciones están desprovistas de formalismos. Y en ese sentido, compañeros, hay varios ejemplos que se pueden señalar. No sé si ustedes, bueno, algunos de repente trabajan en tribunales o con abogados, se habrán dado cuenta que los memoriales que van dirigidos a los juzgados o las salas laborales no llevan fundamento de derecho ni cita de leyes, ¿verdad? Por ejemplo, eso es una clara manifestación del principio poco formalista o de sencillez, que el memorial no necesariamente, claro, si usted lo quiere gastar papel y tinta, pues puede usted poner el fundamento de derecho y la cita de leyes. Sin embargo, en la práctica no es necesario, ¿verdad? No es necesario que tengamos que poner el fundamento de derecho y cita de leyes, y es discrecional. Si alguien lo quiere hacer, que lo haga. Tampoco es de que por haberlo hecho va a haber alguna irregularidad, digamos, en esa actuación. No hay problema. Se puede poner el fundamento de derecho y la cita de leyes, como lo que ocurre en el derecho civil, que pues en materia procesal civil sí sabemos que son apartados obligatorios, ¿verdad? El fundamento de derecho y cita de leyes, porque así lo exige el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero en el caso nuestro, compañeros, en el ámbito laboral, un claro ejemplo de que están desprovistas las actuaciones de mayores formalismos es precisamente este ejemplo que ponemos, que en los memoriales pues no hay necesidad de indicar estos apartados de fundamento de derecho y cita de leyes. Entonces, ojo, compañeros, que anotemos ese ejemplo que les estoy dando. Luego vamos, compañeros, al principio. Bueno, para tener algún sustento en nuestro código de trabajo, podemos, veamos el código, compañeros, en el quinto considerando.
¿Alguien que nos pueda leer, compañeros, el quinto considerando, que es el penúltimo considerando del código? Muy bien, Karina. Considerando número 5, que para la eficaz aplicación del Código de Trabajo es igualmente necesario introducir radicales reformas a la parte adjetiva de dicho cuerpo de leyes, a fin de expeditar la tramitación de los diversos juicios de trabajo, estableciendo un conjunto de normas procesales claras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos, que permitan administrar justicia pronta y cumplida, y que igualmente es necesario regular la organización de las autoridades administrativas de trabajo, para que éstas puedan resolver con celeridad y acierto los problemas que surjan con motivo de la aplicación de la legislación laboral. Muy bien, gracias, compañera. Entonces, ese es el quinto considerando el Código de Trabajo, más o menos como en la cuarta línea, en el cuarto renglón, compañeros, ubíquense ahí en ese párrafo, dice, estableciendo un conjunto de normas procesales claras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos que permitan administrar justicia pronta y cumplida. Entonces, cuando dice ahí que están normas sencillas y desprovistas de mayores formalismos, se está precisamente aludiendo a este principio de poco formalismo, compañeros, para que ustedes lo tomen en cuenta en esa parte que dice que deben ser normas sencillas y desprovistas de formalismos. Ahí está el principio que estamos platicando, ¿verdad? Entonces eso lo previó el legislador en cuanto a que ese es uno de los principios informativos del derecho procesal del trabajo, poco formalista o sencillez. Otro ejemplo que podemos dar, porque este es uno de los principios más importantes, compañeros. Otro ejemplo que puede darse es que en la confesión judicial, como medio de prueba en el juicio ordinario laboral, en la confesión judicial, pues la misma Corte de Constitucionalidad ha establecido que una de las formas de presentar las posiciones es de manera oral, ¿verdad? Eso lo ha dicho la Corte de Constitucionalidad. Entonces, eso es desprovisto de formalismos, ¿verdad? Porque prácticamente las posiciones se van a formular de manera oral, privilegiando este principio de oralidad del juicio ordinario laboral. Porque si aplicamos el Código Procesal Civil, que es supletorio en varios aspectos de este medio de prueba, si aplicamos el juicio ordinario laboral, entonces tendríamos que, si aplicamos el Código Procesal Civil en esta materia de la prueba esta de confesión judicial, que allá en civil se llama declaración de parte, pues tendríamos que tener más formalismos para el planteamiento, porque en materia civil sí se plantean las posiciones, pero no de manera oral, sino tienen que ser por escrito y cumpliendo con ciertos formalismos. Eso pues no es aplicable en el juicio ordinario laboral. Entonces, esos serían los ejemplos, compañeros, que en los memoriales, repitiendo los dos ejemplos importantes que les indiqué, que en los memoriales no es necesario los apartados, no son necesarios los apartados de fundamento de derecho y cita de leyes. Ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo es que en la prueba de confesión judicial, las preguntas pueden hacerse oralmente, ¿verdad? Esos son los dos ejemplos. Bueno, vamos al principio, compañeros, al siguiente, el principio de celeridad. Este principio, perdón, compañeros, principio de contradicción es el que nos toca. Principio, para ir en orden, compañeros, principio de contradicción. Este principio consiste en que ambas partes pues tienen el derecho de ser escuchadas, de tener las oportunidades de
escucharse dentro del proceso, ¿verdad? A eso se refiere la contradicción. Ellos pueden defenderse, cada parte puede defenderse de lo que esté planteando la contraparte, ¿verdad? O sea, no, el juez no puede resolver si no le da intervención a la parte contraria, ¿verdad? Por ejemplo, si plantean algún recurso, pues como parte de la contradicción, para configurar este principio contradictorio, pues hay que escuchar a la otra parte, a ver qué dice, y entonces ya el juez puede tomar una decisión una vez escuchadas ambas partes. Así funciona esto del principio de contradicción, compañeros. Repitiendo, el principio de contradicción se refiere a que ambas partes tienen los mismos derechos en cuanto a ser escuchadas, a aportar prueba y a defenderse. Vayamos a nuestro código de trabajo, compañeros. Veamos el artículo 332, inciso E. ¿Alguien que nos lo pueda leer, compañeros? El 332, inciso E. ¿Se lo leo yo, Lick? Muy bien, por favor. Ok. Capítulo cuarta, demanda. Artículo 332, inciso E. Enumeración de los medios de prueba con que acreditarán los hechos individualizados en forma clara y concreta, según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia, si se supiere. Lugar en donde se encuentran los documentos que detalará elementos sobre los que se practicará inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero sí ofrecerá pruebas, debe observarlas. Solo Muy bien, gracias. Ahí estamos, muy amables. Sí, ese es el principio, el artículo 332, inciso E. Ahí, compañeros, se está indicando que uno de los requisitos, en el inciso E, uno de los requisitos es el ofrecimiento de medios de prueba. Ahí, lamentablemente, pues ese artículo en esa parte está mal redactado, en el sentido de que ahí no debería decir enumeración de los medios de prueba, sino que debería decir ofrecimiento de los medios de prueba, porque más adelante también les voy a explicar cuando veamos la prueba que hay un procedimiento probatorio o en procesal civil se llama solemnidades de la prueba, ¿verdad? Pero ese procedimiento probatorio se refiere a que hay ciertas etapas que la prueba sufre dentro de ese procedimiento para que sea tomada en consideración en una sentencia. Y precisamente la primera etapa es el ofrecimiento de los medios de prueba. Ese ofrecimiento de medios de prueba, a eso se está refiriendo este 332, inciso E, porque cuando vemos al principio del 332 dice toda demanda debe contener, y hay una serie de requerimientos, de requisitos, y uno de ellos es el que está en el inciso E, que es la prueba, pero ahí no es tanto solo, porque enumerar es solo indicar un número para cada medio de prueba, pero no es así. Tiene que ser un ofrecimiento de medio de prueba. Entonces, en ese sentido, pues hay que tomar en consideración eso, compañeros, que está mal redactado esto, sin embargo, pues así está. Ahora bien, esto sí favorece el principio contradictorio cuando vemos que hay otros artículos que se refieren también a que la otra parte va a ofrecer medios de prueba, se le permite que ofrezca sus pruebas. Por ejemplo, el 339, váyanse al 339, dice lo estatuido en los artículos 332, 333 y 334 es aplicable a la contestación de la demanda, a la reconvención y a la contestación de esta. Quiere decir que en esas otras actuaciones, contestación de demanda, reconvención, en todas esas actuaciones también se observa este requisito del ofrecimiento de prueba. Esto hace que ambas partes pues tengan
pues mismos derechos de aportar medios de prueba al proceso. El artículo 344 del Código de Trabajo también tiene alguna relación con lo que estamos hablando. Dice el 344, si no hubiere avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiera sido propuestas concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación, la reconvención, así como la impertinente o contraderecho será rechazada de plano, ¿verdad? Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado si no lo hubiere hecho antes. Entonces, ahí, compañeros, ojo con eso, porque en este caso dice que si se plantearon excepciones dilatorias, por ejemplo, si así fuera, o cualquier otro tipo de excepción, tiene la parte contraria, o sea, el actor, porque hay que recordar que las excepciones es una facultad que tiene el demandado. Entonces, en ese caso, la contraparte, o sea, el actor puede contradecir las excepciones dentro de un plazo de 24 horas. Ahí está el principio de contradicción. El demandado interpone la excepción y el actor o el demandante puede contradecir esa excepción el demandado, ¿verdad? Entonces ahí se configura, compañeros, ese principio de contradicción. Vamos a ver otro principio, compañeros. Anoten principio de celeridad. Bien, este principio de celeridad, compañeros, conlleva el hecho de que el proceso debe ser rápido, ¿verdad? Debe agotarse en el menor tiempo posible. Por supuesto, compañeros, que aquí se aplica esto de que no por hacerlo rápido se va a hacer mal hecho, ¿verdad? Se tiene que hacerse de una manera adecuada, pero en un tiempo prudencial, ¿verdad? De hecho, hay un autor mexicano que dice que una justicia tardía, ¿verdad? Cuando lleva mucho tiempo, una justicia tardía, pues no es justicia, ¿verdad? Se le puede llamar como quiera llamársele, pero no se considera justicia según él, ¿verdad? Porque para que sea justicia tiene que ser en un tiempo prudencial. Y a eso le apunta este principio de celeridad, ¿verdad? El principio de celeridad que, repito, pues busca que el juicio sea rápido, que se resuelva a la mayor brevedad posible y que no se estén prolongando los plazos, ¿verdad? Esto, compañeros, en la práctica, pues es muy difícil porque no se ha logrado, ¿verdad? Creo que nunca hemos logrado que los juicios pues lleven un tiempo, digamos, corto, ¿verdad? Que el proceso sea rápido. Eso es muy difícil en la práctica. Vemos juicios ordinarios que incluso llevan varios años en tribunales, compañeros. Entonces, pues uno se pregunta que ¿dónde está el principio de celeridad? Por supuesto que hay argumentos valederos, compañeros, porque hay mucha carga de trabajo, eso es cierto. Hay muchas cientos de demandas que se presentan diariamente. Entonces, en ese sentido, pues se afecta. Bien, ahí una compañera nos está pidiendo sobre la celeridad. En la celeridad pueden anotar, compañeros, que para los que no lo anotaron, podemos anotar que la celeridad, que el juicio debe ser rápido. El juicio debe ser rápido.
debe resolverse en la brevedad posible. Evitarse prolongación de plazos sin que ello limite el derecho de defensa y el debido proceso, ¿verdad? Eso pueden anotarlo también, sin que ello implique, pues, limitar el derecho de defensa y el debido proceso. Eso anótenlo, compañeros, porque es lo que yo les decía, que no por hacerlo rápido, pues, vamos a ir obviando etapas con tal de avanzar. No, se tienen que cumplir con todas las etapas del proceso y los tiempos establecidos. Entonces, la rapidez se refiere a que el juzgado en su momento, cuando le toca actuar, pues les dé los impulsos necesarios al proceso, porque hay juicios, por ejemplo, que llevan, digamos, entre una audiencia y otra, pues median muchos meses, por ejemplo, y eso lógicamente afecta el sistema de justicia laboral y como les decía yo, pues este autor mexicano dice que la justicia, si es tardía, pues no se puede considerar justicia, ¿verdad? Debe ser rápido. Podemos ver el quinto considerando el Código de Trabajo, compañeros. El quinto considerando del Código de Trabajo que dice, para la eficaz aplicación del Código de Trabajo es igualmente necesario introducir radicales reformas a la parte adjetiva de dicho cuerpo de leyes a fin de expeditar. Ahí donde dice expeditar la tramitación se refiere a que, pues, de alguna manera vayan haciéndose más acelerados los tiempos, ¿verdad? Que el proceso como tal avance. Entonces, incluso dice administrar justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Dice, hay una frase también que dice el quinto considerando, administrar justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Entonces ahí cuando dice pronto, pues entonces se está hablando también de la celeridad. Entonces, para el que había preguntado por ahí en el chat, pues podemos poner el quinto considerando el Código de Trabajo. Vamos a otro principio, compañeros, que sería el principio de economía procesal. Anótenlo por ahí, economía procesal. Economía procesal. Este principio, compañeros, consiste en que la simplificación de la actividad procesal, ¿verdad? Es decir, no, la ley no tiene que regular etapas que sean innecesarias, ¿verdad? O abundantes, sino que tiene que haber una simplificación de esa actividad procesal, es decir, solo lo que sea necesario hay que hacer dentro del juicio. Entonces, anoten por ahí, compañeros, que este principio de economía procesal consiste en la simplificación de la actividad procesal y una menor afectación financiera del juicio. Y esto de la afectación financiera, digamos que sea menor, pues ya hay algunas cuestiones que se pueden platicar. Por ejemplo, ahora pues ustedes ya habrán dado cuenta que los juzgados pues están notificando electrónicamente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya con eso pues conlleva el hecho de que ya se van ahorrando algunos recursos porque ya no se usa papel para todo, ¿verdad, compañeros? Desde fotocopiar las certificaciones, digamos, las resoluciones, los documentos anexos, las resoluciones que hay que notificar, la cédula de notificación, todo eso iba antes en papel, ¿verdad? Ahora pues ya hay un sistema electrónico de notificaciones a través del casillero y entonces, por ejemplo, podríamos anotar también que ese es un claro ejemplo de que de alguna manera hay economía procesal porque se están obviando ahí ciertos gastos, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, imagínense usted un memorial de, digamos, de 50 páginas, por decirles algo.
Entonces, todo eso conlleva fotocopias, por ejemplo, pero si fuera virtual, solo escaneado, pues se remite y sería pues más económico, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la economía procesal, tanto a lo financiero, ¿verdad? Que debe de tomarse en cuenta que no haya afectación financiera dentro del proceso y además también conlleva la simplificación de la actividad procesal. Entonces, en ese sentido, compañeros, uno de los artículos que necesariamente siempre comentamos en este tema es el artículo 358 del Código de Trabajo. Para alguien que no lo pueda leer, compañeros. 358. ¿Se lo puedo leer yo, licenciado? Sí, por favor. Muy bien. Artículo 358, capítulo 8, sentencia. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiera sido legalmente citado para presentar confesiones judiciales en la misma, bajo la apercibimiento correspondiente, el juez, sin más trámite, dictará sentencia dentro de las 48 horas de celebrar la audiencia respectiva. En la misma forma se procederá en los supuestos del párrafo anterior, cuando se trate de la demanda por despido injusto, aunque no hubieran sido ofrecidas las pruebas de confesión judicial del demandado, pero sí en el mismo juicio se ventilarán otras acciones. El juicio percibirá en cuanto estas conforme lo prevenido en este título. Muy bien, gracias, compañero. Entonces, en este artículo, compañeros, el artículo 358, dice en la primera parte que leyó el compañero, dice que el demandado, cuando no comparece sin justificación y fue legalmente citado a prestar confesión judicial, dice sin más trámite, compañeros, o sea, subrayen esa frase. Dice sin más trámite. Entonces, no es de que se le va a dar otra oportunidad, que comparezca el demandado, por ejemplo, o que se prorrogue un plazo. No, dice sin más trámite. Si no llega el demandado, eso es lo que dice en otras palabras de este artículo. Si no llega el demandado, no justifica esa inasistencia y la contraparte ofreció la confesión judicial, entonces hay que declararlo confeso, ¿verdad? A eso la doctrina le ha llamado la ficta confesio, o la confesión ficta, o la ficta confesio, con doble S, ficta confesio. Es ese primer párrafo del 358. Ahí está la figura esa, aunque no lo dice así, compañeros, pero la doctrina ha establecido que ahí aparece la sentencia por confesión ficta o ficta confesio, ¿verdad? Porque si no se presenta, se presume que le dijo sí a todas las interrogantes, a todas las posiciones que formula el actor, ¿verdad? Entonces, por eso, compañeros, se tiene que tener mucha responsabilidad cuando se asesora a un patrono, porque imaginémonos que por una situación, pues no comparezcan, pues al final somos responsables como abogados y nos encomiendan este tipo de asuntos, ¿verdad? Entonces hay que estar pendiente y comparecer en el tiempo apropiado para el efecto. Entonces, ahí ese es un claro ejemplo, compañeros, repitiendo para los que no agarraron la idea. En ese artículo, en el primer párrafo, aparece la confesión ficta. Y se refiere a que el juez va a dictar sentencia si fue citado el demandado, no llega, no comparece inasistencia, no presenta, digamos, no justifica su inasistencia y había sido citado para prestar confesión judicial. Entonces, tengamos clara esa situación, compañeros. Ahí tenemos entonces este principio y un fundamento del principio de economía procesal cuando dice que sin más trámite el juez va
a dictar sentencia en el plazo de 48 horas. Ahí está verdaderamente este principio de economía procesal. Muy bien. Vamos a pasar a otro principio, compañeros, al principio de lealtad. Principio de lealtad, probidad o buena fe, así se llama. Principio de lealtad, probidad o buena fe. Principio de lealtad, probidad o buena fe. Probidad. Oh, dijo Nick, disculpe. Buena fe. Buena fe. Gracias. Muy bien. Entonces, este principio, compañeros, pues su propia denominación ya uno infiere cuando dice lealtad, buena fe. Esto quiere decir de que las partes tienen que actuar con la verdad, compañeros. Y eso lamentablemente, compañeros, en la práctica tribunalicia, pues uno mira muchas cosas en donde se ve que muchos abogados lamentablemente actúan de mala fe, ¿verdad? Entonces, se hacen, digamos, valer de situaciones que no son correctas, que no son adecuadas dentro de los procesos, compañeros, y atentan precisamente en contra de este principio. Yo me recuerdo, les voy a comentar alguna anécdota que tuvimos profesional hace algunos años. Fuimos a una audiencia de juicio ordinario laboral en aquel momento y entonces comparecimos a la audiencia y yo me recuerdo que pues era una demanda que habíamos presentado en contra del Estado de Guatemala y en representación de la Procuraduría General de la Nación pues compareció una abogada que pues yo ya la conocía de alguna manera porque había sido juez de trabajo por muchos años. Y entonces yo consideré que esa audiencia pues iba a ser bien interesante, dado que considerando quiénes iban a participar. Sin embargo, para mi sorpresa, compañeros, se atenta en contra de este principio de lealtad y de buena fe, porque la contraparte viene y interpone una excepción que era totalmente improcedente, compañeros, pero que esa excepción, pues el juez tenía que admitirla para su trámite, y esa excepción nos hizo perder más de medio año en el juicio, ¿verdad? Para resolver esa situación cuando de entradita se sabía que no era de buena fe que la estaban presentando, ¿verdad? Era solo para retardar el juicio. Entonces, actuar de buena fe, actuar con ética, compañeros, y no ser, no en forma maliciosa, a eso se refiere este principio, ¿verdad? Repitiendo que las partes deben actuar con la verdad, con ética y no en forma maliciosa. Y no en forma maliciosa. Entonces, compañeros, a este respecto, vamos a ver, ¿alguien tiene por ahí la ley del organismo judicial que nos pueda leer el artículo 200? ¿Lo leo, licenciado? Solo permítame, Ricardo, solo Gabriel está levantando la mano, a ver. Sí, Gabriel.
Gabriel, ¿o es por error que levantó la mano? Sharon, Karina, ¿también está levantando la mano? Sí, licenciado, yo le iba a apoyar leyendo el Ya. artículo. Ah, vaya, muy bien. Perdón, No tenga pena, Gabriel. Buenas tardes, no podía conectar mi micrófono. Cuando, digamos, sucede esto de que los abogados litigan de mala fe, digamos. Sin embargo, digamos, si son representantes del Estado, esto es lo mismo como agotar todas las instancias, porque, por ejemplo, digamos, la sala en la Corte de Apelaciones dicta la sentencia o corrobora la sentencia en primer grado. Y ellos, voy a decir una institución, el RIC siempre, o no siempre, pero a veces, aunque vaya perdido, ay, se me fue el nombre, pero cuando va a la Corte Suprema de Justicia, Plantean, digamos, amparo, podría ser. Ajá, plantean un amparo, exactamente. Digamos, eso es por retardar, realmente por retardar, porque si, digamos, los magistrados de la Sala de Apelaciones de Trabajo ya dictó, digamos, esa sentencia, ellos saben que la Corte Suprema o los magistrados de la Corte Suprema también van a hacer lo mismo, pero muchas veces dicen que si no lo hacen, digamos, los jefes de las instituciones tienen problemas con la Contraloría, o eso es totalmente distinto, digamos, porque muchas veces aparecen con problemas en la Contraloría por no, digamos, agotar todos los recursos que se permiten, pues, ¿verdad? Y al final de cuentas, el Estado o los que contribuimos al Estado, que somos nosotros, terminan perdiendo demasiado dinero porque siempre los van a condenar a los daños y perjuicios y a las costas judiciales, pues, y es una erogación que no deberían de haber, pues, ¿verdad, Lee? Gracias. Exacto. Sí, y gracias, Gabriel. Muy importante su aporte. Eso nos permite platicar algunas cosas. Efectivamente, compañeros, relacionado con lo que menciona el compañero Gabriel, en la práctica, pues las instituciones públicas y muchos empleados, incluso, o empleadores, muchos patronos particulares, aparte de agotar las dos instancias ordinarias del proceso, es decir, una primera instancia ante un juez de trabajo, una segunda instancia ante una sala de apelaciones, pues todavía sí, no obstante que, por ejemplo, la sala confirme una sentencia de primer grado, pues entonces hacen el planteamiento de una acción constitucional de amparo, cuya primera instancia se ventila ante la Corte Suprema de Justicia y la segunda instancia ante la Corte de Constitucionalidad. En ese caso, compañeros, pues lamentablemente los procesos, como dice el compañero Gabriel, pues resulta que nosotros hemos tenido casos de 8 o 9 años, digamos, de juicio ordinario laboral, precisamente porque se agotan todas esas instancias, lo cual es lamentable. Lo otro sí es cierto, Gabriel, que en muchas instituciones sí el criterio es agotar todas las acciones y los recursos que la ley permita para que de alguna manera se cumpla, digamos, con defender los intereses del Estado, si fuera el Estado, los intereses municipales, si fuera el demandado de una municipalidad, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, en la práctica, así ese criterio se maneja y entonces, aunque ya la parte procesal esté convencida, por ejemplo, que no va a ganar mucho o que van a confirmar la sentencia, pues de todos modos plantean esto y efectivamente tiene una implicación en el tiempo, ¿verdad? Que se alarga mucho la duración del proceso. Sin embargo, es parte de la práctica lo que usted menciona y así funciona, ¿verdad? Lamentablemente en algunos casos, ¿verdad? Claro que habrá casos en donde de repente se violó algún principio constitucional, por ejemplo, y entonces pues sí ameritaría llevarlo al ámbito de la justicia constitucional propiamente dicha, ¿verdad? A través de la acción de amparo. Y aprovechando que compañeros, pues nos tocó este tema, algo que tenemos que
escribir ahí bien claro, compañeros, es de que no existe casación laboral, ¿verdad? Lamentablemente hay muchos estudiantes que a través de los medios electrónicos investigan y en otros países sí existe casación laboral, compañeros, pero en nuestro medio el juicio ordinario laboral no admite la casación, no existe el recurso de casación. Ojo, compañeros, anótenlo bien, porque yo incluso he tenido la oportunidad en los privados de preguntarle al estudiante eso y entonces sería fatal que alguien esté hablando de la casación laboral, ¿verdad, compañeros? Entonces, bien, vamos a concluir con la lectura. Vamos a ver, si gusta tal vez Ricardo, que había levantado la mano primero, Josué Ricardo, leamos el inciso A y B del 200 de la Ley del Organismo Judicial, por favor. Muy bien, licenciado. Artículo 200, obligaciones, inciso B. Alegar por escrito de palabras sin faltar a la verdad de los hechos ni contra las disposiciones legales. Dice, sería, son obligaciones de los abogados alegar por escrito o de palabras sin faltar a la verdad de los hechos ni contra las disposiciones legales. Muy bien, gracias. Entonces, ahí, compañeros, la ley del organismo judicial, que ustedes saben que es una ley general en el ámbito procesal, ¿verdad? Que se observa en todas las materias, pues nos está diciendo, compañeros, que tenemos que actuar con la verdad. No podemos, digamos, plantear cuestiones que no tengan sustento en la verdad, sino que solo con el objeto, como decía el compañero Gabriel, con el objeto de ir retardando el proceso, desesperando al trabajador, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que hacer eso, compañeros, pero eso también tiene que ver mucho con la formación, con los valores que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad, compañeros? Porque si usted sabe que algo no es verdad, pues entonces yo creo que sus valores le tienen que decir a usted que no esté haciendo valer cuestiones de esa naturaleza. Y también, compañeros, pero eso ya lo leen por razones del tiempo, los artículos 1, 2, pueden anotarlo como fundamentos, lo leen ya despacio, 1, 2, 3, 4 y 6. 1, 2, 3, 4, 6 del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados. Leamos eso, compañeros. Artículos 1, 2, 3, 4, 6, Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Leámoslo, compañeros, porque es parte también del estudio que hay que estar realizando. Eso va relacionado con ese principio de lealtad. Siempre es un gusto saludarlos, compañeros. Ya nos pasamos ahí un par de minutos para su otra clase. Cuídense y nos vemos el siguiente día. Feliz tarde, licenciado. 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 Igual.